Y como cualquier hijo, solo quiero parecerme a mi papá. Es como tú, amar como tú lo haces, con mi vida adorarte. Yo quiero conocerte más. Y como cualquier hijo, solo quiero parecerme a mi papá. Como tú, yo quiero ser. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición más grande, iglesia, que en esta hora se ha dispuesto para participar de este tiempo y escuchar la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Y voy a darle lectura a la palabra del Señor que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y vamos a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Aquí quizás se nos aclare un poquito más, ¿no?, lo que realmente queremos. Dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Trabajar en este tema esforzadas y unidas en amor, el Espíritu Santo a nosotros nos va a guiar y nos va a conducir por un camino para poder entender lo que nosotros estamos en esta hora deseando. Deseamos esforzarnos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de unirnos en amor. Pero para que esto realmente sea una realidad en nuestras vidas, yo quiero llevarla a que entendamos cosas muy puntuales. Y yo quiero decirles, amada iglesia, que si nosotros entendemos lo que aquí en la epístola encontramos, se nos va a hacer mucho más fácil llegar a una realidad de unidad, de amor. Por ejemplo, si nosotros analizamos el comienzo de esta epístola, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, vamos a darnos cuenta, y yo quiero que empiece desde este punto a unir, ¿no?, lo que el Señor nos va a ir indicando para poder llegar a esa unidad de amor. Hablar de unidad, hablar de amor y hablar de ponerle un esfuerzo para que se concrete esta unidad de amor, hay algo muy fundamental que nosotros tenemos que entender, como por ejemplo que el concepto que se tiene de la iglesia, lo que nosotros podemos desearle a la iglesia, y hay algo tan interesante. ¿Qué es lo que nosotros podemos reconocer de la iglesia? Por ejemplo, el apóstol en su saludo, él dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. El concepto que Pablo tenía de los hermanos era muy característico en el apóstol, el saludar de esta manera
a las diferentes iglesias, a las diferentes congregaciones. ¿Sabe por qué, hermana? ¿Sabe por qué, pastor? Porque Pablo, en un determinado momento de su vida, el Espíritu Santo le hizo entender de una manera muy personal a él el valor que tienen las personas, el valor de un alma. Es por eso que Pablo, cada vez que escribía a cualquiera iglesia, él siempre en su saludo manifestaba el concepto que él tenía de los hermanos. Y al escribirle a Colosas, él se dirige a la iglesia y se dirige hacia ellos diciéndole: santos y fieles, santos y fieles. Y es más, en sus saludos, él da a conocer lo que él deseaba para ellos. Y él aquí dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él le deseaba gracia y le deseaba paz. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de ese favor sobrenatural y merecido de parte de Dios. Estamos hablando de ese favor gratuito que viene de Dios. Estamos hablando de la benevolencia de Dios. Y Él les deseaba eso a ellos. Pero también les deseaba paz. Y la paz implica tranquilidad, sosiego, buena correspondencia entre el uno con el otro. Él le deseaba esas dos cosas, gracia y paz. Pero hay algo más también. Conforme al capítulo 1, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Viene aquí, de parte del apóstol, un reconocimiento hacia la iglesia. Pablo advierte, Pablo sabe, ha sido notificado de que en la iglesia de Colosas hay fe y hay amor. Y dice, por todos, ¿no? Por todos los santos. Amados, en esta hora, yo quiero introducirme en su manera de pensar, en su manera de sentir hacia la iglesia, a esa iglesia que no tiene corporación, que no tiene denominación, que no tiene nombre, a esa iglesia que no está dividida ni fragmentada. Hablo del cuerpo de Cristo que está establecido aquí en la tierra. Ese cuerpo al cual un día no muy lejano nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el concepto que tiene usted y que tengo yo de la iglesia? ¿Cuál es el concepto? Mire, frente a la palabra de Dios y sabiendo el propósito que la palabra de Dios tiene cada vez que ella es dada a conocer, nuestras vidas como oyentes no pueden seguir siendo las mismas. La palabra de Dios tiene que surtir un efecto en nosotros. A lo mejor usted y yo por mucho tiempo hemos caminado muy aparapetado a lo nuestro, a mi metro cuadrado, al lugar donde quizás yo pastoreo o al lugar a donde yo soy miembro, a donde yo pertenezco, a donde un día Cristo me plantó. Pero eso es tener un pensamiento muy por lejos de la voluntad y del sentir de Dios. La iglesia es una sola.
y está establecida sobre la faz de la tierra. La iglesia o el edificio donde usted y yo nos congregamos, nos reunimos, es prácticamente un grano de arena en comparación con la totalidad y la plenitud de la iglesia, de esa novia que tiene que estar preparándose cada día y ataviándose cada día para el encuentro de su esposo. Yo le pregunto una vez más, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la iglesia? ¿Qué tipo de deseos hay en usted y en mí? ¿Qué tipo de deseos han surgido en nosotros para con la iglesia? ¿Somos nosotros capaces de reconocer lo que otra iglesia tiene y yo no tengo? De reconocer el mover de Dios en otra congregación, de ver el mover de Dios a través de dones, de talento, de ver cómo tal o cual iglesia está siendo bendecida y prosperada. ¿Puedo yo tener esa capacidad honesta, sincera, de reconocerla y de reconocer todo lo que allí se está dando y está sucediendo? Tres cosas yo quiero tener como introducción en esta hora para poder llegar a entender el eslogan: esforzadas y unidas en amor, para que podamos llegar, amadas, amados, a entender lo que implica la unidad en amor, porque hay muchas unidades que no están gestadas en el amor. Hay unidades que se gestan con malas intenciones, con propósitos no correctos. Pero el eslogan es esforzadas y unidas en amor. Para poder llegar a entender este hermoso eslogan, yo tengo que ir por el principio. Y el principio de esta hermosa epístola es que nosotros primeramente aprendamos como iglesia a tener un concepto correcto el uno del otro. Un concepto correcto. Podamos desearnos lo mejor, y podamos aprender a reconocernos sin envidia, sin un doblez de ánimo. Podamos aprender a reconocer lo que Dios está haciendo allá o acá. Lo que Dios ha iniciado allá y ha iniciado allá. Sin resentimiento alguno. Iglesia, podamos empezar a referirnos entre nosotros con amor, con respeto, con consideración, que podamos aprender a relacionarnos y a tratarnos en el concepto justo de hermandad, santos y fieles. Que yo pueda desearle a usted la misma bendición que a mí me alcanzó. La bendición que Dios dio por gracia, por misericordia a mi vida, yo pueda deseársela a usted y pueda deseársela en una mayor amplitud. Que yo pueda reconocer tu gracia, tu talento, tu don, tu liderazgo. Yo pueda reconocerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la iglesia, hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Siempre me ha bendecido. Desde que tomé conocimiento de Éxodo capítulo 33, verso 13, donde dice: ahora pues, hablando
Moisés con Jehová, con Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira, le dice Moisés a Dios, como que si Dios no lo supiera. Mira, le dice, que esta gente es pueblo tuyo. ¡Oh, qué glorioso! Moisés hablando con Dios, Dios dándole directrices a Moisés. Una relación tan armoniosa entre Moisés con Dios. Dios demandando en la vida de este líder algo específico. Pero él le dice, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. En otras palabras, Señor, sé propicio a mi vida en mi condición limitada para liderar tan grande pueblo. Y recuerda, le dice, que esta gente es pueblo tuyo. Amados hermanos, tu hermano que está a la derecha, tu hermano que está a la izquierda, aquella hermana que en la iglesia se sienta quizás más adelante que ti, o que siempre tiene la costumbre de sentarse en la última fila, es tu hermana y es tu hermano. Y todos somos gente de Dios. La misma palabra en el libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos a Salomón expresándose de una manera también gloriosa. Lo leemos del versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, le dice Salomón a Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo, escuche, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su voluntad. Por tal razón, le dice Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Mire la pregunta. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¡Aleluya! ¡Qué gloriosa manera de conversar con Dios! Y dice que a Dios le agradó. Y no solamente le concedió lo que Salomón pedía, sino que le añadió, y usted muy bien lo sabe, usted ha leído muchas veces esta palabra, le añadió lo que él no pidió, porque lo que Salomón pidió, lo pidió, escúchame hermana, escúchame iglesia, lo pidió no pensando en él, no pensando en la oportunidad que a él se le estaba brindando. Él tenía clara la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios para con su padre David, y que esa fidelidad lo alcanzó a él. Él lo tenía claro, pero ahora mucho más claro tenía que esa oportunidad que se le había brindado a él como consecuencia de la fidelidad de las palabras de Dios hacia su padre David, esa oportunidad era moverse en medio de un pueblo numeroso, que era un pueblo que le pertenecía a Dios. O sea, él se iba a empezar a desenvolverse, iba a estar por sobre personas que le pertenecían a Dios. Y por eso que él, como en 4 ocasiones dice, tú, usa la palabra, tu pueblo. Dice, al cual tú escogiste para juzgar a tu pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amadas, va entendiendo usted que para poder llegar al esfuerzo de estar unidas en amor,
Usted y yo tenemos que tener, aleluya, el concepto claro de lo que la iglesia significa. Usted y yo tenemos que tener el concepto claro de lo que Dios piensa de la iglesia y lo que la iglesia es para Dios. Va entendiendo que entre usted y yo, o en usted y en mí, se tiene que realmente aclarar el valor que tiene cada hermano, cada hermana, incluso los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y hasta los ancianos. La iglesia no está compuesta por un grupo selecto. En la iglesia hay niños, hay preadolescentes, hay adolescentes, y que muchas veces no nos gusta como ellos son. Hay ancianos que tienen su paso más lento que el suyo y más lento que el mío. Pero para Dios es tan valioso el niño, el preadolescente, el adolescente, el joven, el adulto, hasta llegar al anciano. Para poder llegar a la unidad en amor, tenemos que primeramente tener claro lo que la iglesia es, lo que significa cada hombre y mujer que pertenece al cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a entender el valor que tiene un alma para Dios. El libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, verso 28, 29. La reunión de despedida que tenía Pablo. Y él le dice, por tanto, mire iglesia amada, Pablo ya despidiéndose, pero aún en esos momentos, aleluya, había un palpitar tan fuerte en su corazón, un palpitar tan fuerte en su corazón, un amor desbordante en este apóstol por las personas. Y la iglesia está compuesta por personas. Por eso que vale la pena que usted y yo nos esforcemos un poquito para poder vivir unidos en amor. Por tanto, dice Hechos 20, 28, mirad, dice el apóstol, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor tiene que haber significado para Pablo despedirse! Y aún sintiendo esta carga tan fuerte que él sentía por las personas, ¿sabe? Porque Pablo tenía claro que la iglesia del Señor había sido ganada, comprada a precio de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle que cuesta tanto ganar un alma y es tan fácil perderla. Cuesta tanto hacer entrar un alma a las iglesias y con qué facilidad a veces nosotros la sacamos de la iglesia o las empujamos hacia afuera. Dios nos ayude. Mire lo que dice, y dice versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, mira el consejo, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. El consejo es el velar, la vigilancia. Velar significa observar una cosa con mucha atención. Velar significa permanecer una persona despierta, más de lo usual, más de lo normal. Mantenerse despierto durante
ora sin dormir, eso es velar. Velar también es ser un centinela, un vigilante. Velar también es cuidar. Era lo que Pablo le aconsejaba a estos ancianos después de su partida, para que se preocuparan por ellos, pero que también se preocuparan por los demás. Amados, así como nosotros nos preocupamos de nosotros en forma personal, de esa misma manera también tenemos que empezar a preocuparnos por el que está a la izquierda y por el que está a la derecha. La falta de unidad y de amor debilita a la iglesia. Quiero que vamos nuevamente al libro de Colosas. Abra nuevamente en Colosenses. Y yo quiero decirle que cuando el apóstol le aconseja esto a la iglesia de Colosas, él hace referencia a dos cosas muy puntuales. Y yo quiero que usted pueda entenderlas en esta hora. Dos cosas muy puntuales que se necesitan entender para poder esforzarnos y poder vivir unidas en el amor. ¿Sabe, amada iglesia, amadas hermanas, lo que a nosotros nos va a ayudar mucho a vivir en unidad, a vivir en amor? Es que en nosotros se mantenga fresca nuestra esperanza. Y está escrito aquí, el versículo 5, Colosenses 1:5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La esperanza que se nos está guardada. Amadas hermanas, ¿tiene usted una esperanza? ¿Tengo yo una esperanza? Ahora que estamos en Cristo, claro que sí. Claro que tenemos una esperanza. Mire lo que dijo este gran hombre Juan Calvino en relación a nuestra esperanza. Él dijo: por la esperanza que se te ha depositado en el cielo, por esa esperanza, por la esperanza de la vida eterna, o porque la esperanza de la vida eterna que está aguardada en los cielos para nosotros, esa esperanza de la vida eterna nunca, escuche, nunca estará inactiva en nosotros, como para no producir, escuche, amor en nosotros. Porque es necesario que el hombre que está completamente persuadido de que un tesoro de la vida está guardado para él en el cielo, aspirará allí, aspirará a esa esperanza, mirando, dice, mirando hacia abajo al mundo. Sin embargo, la meditación sobre la vida celestial suscita nuestros efectos, tanto, mire, para la adoración como para el ejercicio del amor. Resumiendo, nuestra esperanza es la vida eterna, y la vida eterna hay que cuidarla con temor y temblor. La esperanza que usted y yo tengo, la esperanza que tiene la iglesia, que fue lavada, redimida y comprada a precio de sangre, esa iglesia que tiene esa esperanza de la vida eterna, aguardando por ella en los cielos, esa esperanza que está en nosotros y que camina con nosotros, no me va a dejar inactivo. Va a producir en mí, a lo menos dice Juan Calvino, dos cosas: adoración y amor. Adoración y amor. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, escuche, que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna, se purifica a sí mismo como Él es puro.
¿Se da cuenta? Entonces, por causa de la esperanza de la vida eterna, es que el apóstol aquí en Colosenses le escribe a la iglesia que conforme a esa esperanza ellos puedan permanecer y puedan alcanzar cosas, puedan lograr cosas, puedan avanzar, puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan madurar en todo lo que Dios nos ha dejado estipulado en su palabra. En Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, dice, para asirnos o para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos. ¿Cómo tenemos esa esperanza delante de nosotros? La tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, qué glorioso. Amados, amadas, no cabe duda entonces que la esperanza del cielo, que es común a todos los cristianos, nos ha de llevar a fomentar el amor, la unidad, todos trabajando con la mirada en nuestro hogar celestial. La esperanza es maravillosa, la esperanza es segura, la esperanza es poderosa, pero también es influyente. ¿Cómo puede influir esta esperanza? Que si yo la tengo y si veo que alguien no está en lo correcto, yo puedo influir en él y yo pueda decirle: hermano, hermana, lo que está haciendo no es correcto, y al no ser correcto está peligrando su vida eterna. Esta esperanza de la vida eterna que está reservada para nosotros en los cielos, esa esperanza está dentro de nosotros, por lo tanto debe de gobernar nuestras mentes, debe dirigir nuestras palabras y debe dirigir nuestra conducta. Gloria al Señor para siempre. Judas capítulo 20, verso 21 también dice, Judas 20 y verso 21, pero vosotros, amados, dice, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mientras aguardamos esta esperanza, debemos de conservarnos en amor. Debemos de ir, amados hermanos, edificándonos, creciendo mutuamente. Amén. El segundo punto al que quiero hacer referencia en esta hora y que debe de motivarnos a nosotros, y que lo dejó claro el apóstol para que pueda darse en nosotros esta unidad de amor. Mire, está en el capítulo 2, pero lo encontramos en el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Oh, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, amadas hermanas. Ese versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes. La versión latinoamericana dice: quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes. ¿Va entendiendo? Logra entender qué es lo que el apóstol deja claro, deja registrado en esta epístola cuando la escribió a la iglesia de Colosas. Él está hablando del dolor, de la angustia, de ese combate interno, de esa lucha que él sentía. ¿Por quién? Por los que estaban allí en Colosas, a quien él está escribiendo. Pero también dice que él tiene el mismo sufrimiento por los que están en la Odisea. Pero más aún,
Él dice que ese mismo dolor lo siente por todos aquellos que aún quizás nunca lleguen a conocer su rostro, como usted y yo. En otras palabras, bien simple, bien categórico y bien corto, encontramos en el apóstol un amor por las almas, un amor por las personas, uno que supo reconocer el valor que se pagó en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, por las personas, por los seres humanos, por usted y por mí y por todos, por todos. ¿Entiende usted eso? ¿Tenemos en esta hora la capacidad de entender esto? Amados, amadas, es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos unidas, unidos en amor. No le quepa la menor duda. Y para eso hay que esforzarse. ¿Y sabe qué usted? El esfuerzo no es mayor. El esfuerzo es, mire en lo que tenemos que esforzarnos. Usted y yo tenemos que esforzarnos primeramente en recordar diariamente que hay una esperanza de vida eterna que aguarda por mí. Y que para yo no perder esa vida eterna, yo debo de hacer la voluntad de Dios que está escrita aquí en su palabra. Y su palabra me dice que yo debo de amar. Y su palabra me dice, y Jesucristo inclusive oró para que llegásemos a ser uno. No es mucho el esfuerzo, hermanos. No es mucho el esfuerzo, hermanas. Es simplemente entender que hay una esperanza de vida eterna para usted y para mí. Por lo tanto, por esa esperanza de vida eterna, bien vale que usted y yo nos esforcemos por entender el valor de aquellos que están a mi izquierda, el valor de aquellos que están a mi derecha, que tanto valen ellos para Dios como valgo yo, tanto valen ellos para Dios como vale usted. ¿Es mucho esfuerzo, hermanos? El llegar a entender y aceptar lo que está escrito en su palabra. La carga del apóstol por la iglesia, su carga era el amor, amar a la iglesia. ¿Y sabe por qué él amaba a la iglesia? Mire, porque él amaba a Cristo. Y aquí quedamos todos así de sorprendidos, porque no se puede decir nada más, tal como dijo Jesucristo, que debemos de amarle a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. El apóstol lo tenía más que claro. Él amaba tanto a las personas porque él amaba tanto a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, para poder vivir en unidad, en una unidad gestada en el amor, yo tengo que, amados hermanos, empezar a orar, a interceder, que Dios me ayude a vivir de acuerdo a su palabra, que yo pueda poner en práctica su palabra, que la iglesia, la oración suya y mía, la intercesión suya y mía por la iglesia, es que la iglesia se guarde para Dios en la palabra. ¿De qué otra cosa vamos a orar? ¿Por qué otra cosa vamos a orar por la iglesia? Que no sea que la iglesia que aguarda y espera por Cristo se guarde cada día en la palabra, que podamos vivir en medio de todos estos tiempos difíciles y convulsionados, podamos vivir de acuerdo a su palabra. El apóstol manifiesta amor hacia los de Colosa, amor hacia los de la Odisea y amor hacia los que nunca veían su rostro, o sea, amor hacia las personas. Hermanos, hermanas, Él nos habla de una lucha. Él dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo deseaba lo mejor
para la iglesia. Y eso, lo mejor para la iglesia, Él tuvo que pelearla en oración para la iglesia. Amados hermanas, amados hermanos, estamos en los tiempos justos y precisos para entrar en oración, para levantarnos como intercesores, para que las almas no se pierdan, para que regresen los hijos pródigos, para que se provoque un gran arrepentimiento y los que no conocen al Señor le conozcan. Y orando por la iglesia para que la iglesia no se debilite y no se enfríe. Ese clamor diario nos lleva a sostener una lucha, porque vamos a tener que enfrentar espiritualmente cualquier tipo de adversidad. Su lucha era por consuelo, para la iglesia, por fortaleza, para que se desarrollara en ello una unidad en amor, porque la unidad sin amor desune y empobrece a la iglesia. ¿Qué dice Romanos? Ya voy concluyendo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, mire, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. De esa manera se expresó Pablo en la epístola de los Romanos por la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Segunda de Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Cuán grande es el amor que os tengo. A lo mejor usted dirá, pero pastora, si usted supiera, ¿qué tengo que saber, hermanos? Cuando ya Dios lo sabe. Usted dirá, pastora, cuán difícil me es amar a aquel o aquella. Si usted supiera, lo sabe Dios. Y sabiéndolo Dios es más que suficiente, porque Dios le va a ayudar a usted y a mí a que podamos amar a aquellos que según nosotros, según nuestra opinión, son difíciles de ser amados. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios no va a poner nunca una carga más pesada de la que nosotros podamos llevar. Si para usted alguien es difícil de ser amado, ¿se ha preguntado usted que a lo mejor usted o yo también somos difíciles de que otros nos amen? Es así, hermanos. Es así, mi hermana. Pero no por eso vamos a sostener una lucha de oración para que en nosotros se cumpla realmente el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nos amemos. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está, hermanos, lo que a nosotros tanto nos cuesta entender. Porque para usted o para mí quizás hay hermanos difíciles, a los cuales es difícil de amar y con los cuales es difícil vivir en unidad. Pero yo quiero decirle, como dice acá la palabra del Señor, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted y yo estamos en proceso de formación. Y aquellos que le rodean a usted también están en proceso de formación. Así que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Como conclusión, amados, amadas, la esperanza es nuestra vida eterna. Y por esa esperanza nosotros tenemos que cada día santificarnos, ¿no? Y obedecer a la palabra. Y que tenemos que pagar el precio de la oración, de la intercesión,
para que la voluntad de Dios se cumpla cabalmente en nosotros. ¿Sabe? La esperanza de la vida eterna y la oración y la intercesión nos van a ayudar a esforzarnos y nos van a ayudar a que alcancemos la unidad, pero esa unidad de amor. Le invito a orar. Señor, gracias le damos en esta hora. Usted nos ha convocado para pasar un buen tiempo en su presencia y para que podamos escuchar su palabra. Su palabra, Dios mío, ha sido predicada. Señor, usted tiene propósito para nosotros y esos propósitos su palabra nos lo ha revelado en esta hora. Oro por el pueblo, Señor, que ha escuchado esta palabra. Oro por su iglesia que ha escuchado esta palabra. Señor, ayúdanos a esforzarnos, pero no es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo cansador o desgastador, es simplemente el esfuerzo de poder entender que nosotros tenemos una vida eterna, que hay una esperanza de vida eterna para nosotros y que por esa esperanza de vida eterna, Señor, nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello, Padre, que ponga en riesgo, en peligro nuestra vida eterna. Nosotros tenemos, Padre Santo, que poder entender que orando e intercediendo las cosas pueden ser revertidas. Las cosas pueden cambiar, pero por sobre todas las cosas, Señor, tu palabra, lo medular de tu palabra en esta hora es que para ti las personas, los seres humanos, aquellos que formaste a tu imagen y semejanza, son de un valor incalculable. No hay un precio para las personas. Por lo tanto, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a amarnos como tú nos has amado a nosotros. Que podamos entender que todos estamos en proceso, que todos nos equivocamos, que todos erramos, pero no por eso, no por aquello, yo voy a dejar de amar. Ayúdanos a amar hoy más que nunca y a permanecer en tu amor hacia mi prójimo. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ministra Espíritu Santo, ministra Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú
derramaba su vida. Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando y su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. ¡Sí, Señor! Hola. Si tienes entre 9, 10, 11 y 12 años, esta invitación es para ti. Queremos que seas parte de este ministerio preadolescente. Es por eso que te invitamos los sábados por medio a las 16 horas por vía Zoom. ¡Te esperamos!